Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, revista de Medio Oriente. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Masa Gabriel aquí en el estudio de Radio Sefarad. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, muchas gracias, como de costumbre siempre, por invitarme, y es un placer aquí en persona. Bueno, el placer nuestro y seguro que de nuestros oyentes. Tenemos una buena comunicación por Skype, pero así seguro que suena más cercano incluso para los oyentes. Yo lo prefiero, tengo que confesar. Bueno, hoy hablamos, Masa, como siempre en este programa, de medios de comunicación, pero vamos a trasladar el foco a lo que son los dispositivos móviles, ¿no? Uh-huh. Porque nos centramos en Twitter y en noticias que se ven reflejadas en este medio tan inmediato, además, ¿no? Básicamente las quejas las hemos hecho a través de Twitter esta semana, sobre todo ha sido un poquito para ver cuál es el resultado de las quejas en redes sociales. Lamentablemente los medios es lo mismo. Hablamos del País, hablamos del Mundo, de La Vanguardia, en general una manera de informar que confunde más que informa. Por ejemplo, hubo un ataque, una ofensiva israelí a raíz precisamente de un ataque palestino que mató a un soldado. Bueno, pues por ejemplo el diario El País escribió todo un artículo donde decía: Israel inicia una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza. Nótese que en el titular ya omite el hecho de que es una respuesta a un ataque previo, y en todo el artículo no mencionaba una sola vez que había habido un soldado israelí que había muerto por disparos palestinos, que era el origen del ataque, con lo cual no explicaba el origen del ataque. La agencia EFE, por ejemplo, se hacía eco de eso, pero lo ponía como una consecuencia del ataque, como algo que no quedaba claro. La cuestión es que Israel respondió a un ataque que se cobró la muerte de un soldado israelí, y a raíz de eso fue el ataque. Esta causa fue completamente omitida, por ejemplo, por El País, que no lo mencionaba. También decía que, según fuentes militares israelíes, los muertos palestinos, porque habían muerto 4 palestinos, eso sí salía en la crónica, pues decía que según fuentes israelíes los abatidos eran miembros de Hamas. No era según fuentes israelíes, los propios Hamas dijeron que eran de su brazo armado, con lo cual una manera de quitarle veracidad a la noticia, es decir, no, esto lo dicen el ejército. No lo dice el ejército, lo reclaman el mismo grupo terrorista reclama y dice, no, son miembros nuestros. También el gran error que cometen es que dan ganas de mandar a la gente otra vez, bueno, no sé si a estudiar periodismo, porque evidentemente esta gente ha estudiado. Es que ya ni se trata de estudiar, es una falta de respeto a la propia profesión cuando te dicen que la gran marcha del retorno es para protestar contra el bloqueo. No es para protestar contra el bloqueo. La gran marcha del retorno es para pedir, para reclamar el derecho de retorno de los refugiados. Que eso significa muchas otras cosas, significa el fin de Israel, en fin, pero bueno, al margen de eso, es para reclamar el derecho al retorno, por eso se llama la Gran Marcha del Retorno. Si fuera para pedir el fin del bloqueo, a lo mejor se llamaría la Gran Marcha del Bloqueo, pero es del retorno, y esto es un error que hemos visto bastantes veces. En fin, esto El País lo hizo mal, fueron informados por redes sociales y por otros medios, y hasta donde yo tengo conocimiento no ha habido un solo cambio a esa noticia. E insisto, no es una cuestión ideológica ya, es una cuestión de pura profesionalidad. Como periodista no puedes dar una noticia en la que no mencionas uno de los que han matado a un soldado israelí, que es la causa de la acción. Y esto, La Vanguardia hizo algo muy parecido. La Vanguardia, en el titular, dice: Israel lanza una operación militar a gran escala contra Hamas en Gaza, y en el subtítulo dice: 4 palestinos han muerto tras los intensos bombardeos. El soldado vuelve a desaparecer completamente. El soldado Aviv Levi, de 21 años. Ni una sola palabra. Es una barbaridad. Realmente esta semana hemos visto un tipo de trabajo
horrible. Por ejemplo, también con respecto a la ley del Estado-Nación, esta nueva ley, un montón de críticas y reproches que no voy a entrar a defender la ley, eso ya es un tema aparte y bueno, primero tiene que pasar todavía al Tribunal Supremo, pero independientemente de si uno está a favor o en desacuerdo, las críticas, dice, cuando hay material para criticar, sin embargo de repente se lanzan a criticar. Hay una muy buena que decía, una activista, no me acuerdo, en El Periódico de Cataluña, decía, sí, el Estado hebreo se decreta ahora Estado judío. Pero es que es hebreo. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra hebreo? ¿Dónde está el problema? Es decir, se está desaprovechando, en este caso, la oportunidad a lo mejor de hacer una serie de reproches sosegados, pero como en cuanto suena a Israel, todo el mundo se abalanza. Y eso ha estado mucho en los medios, en los artículos. Había un artículo del País que decía que los árabes israelíes siempre han sido ciudadanos de segunda. Bueno, hay árabes jueces, hay incluso miembros del Tribunal Supremo, hay directores de hospitales, hay oficiales, hay políticos, son la tercera fuerza política del país. En fin. En relación al asunto que nos comentabas antes, ¿no? Esos titulares, ¿no?, que se mencionan cuando se pone a Israel como atacante, ¿no?, sin comentar lo que ha sucedido anteriormente, ¿cuál es el baremo que parece que vayan a utilizar para que aparezca primero el ataque inicial? ¿Tiene que ser sobre, digamos, extremadamente grande para que eso se refleje en los medios? Cuando va de la parte... Pues no sé, suele ser generalmente, incluso por muy grande que sea, suele estar siempre basado en la respuesta israelí. No olvides que es algo mucho más profundo, esto lo hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones. El verdadero problema, a mi modo de entender, no es tanto el hecho de omitir la causa, etcétera, porque bueno, ellos te van a decir sí, pero si no hubiera habido previamente no sé qué, o sea, siempre te van a ir a buscar causas, aunque no sean realmente causas directas. Yo creo que el verdadero problema es un problema de terrible racismo contra los palestinos. Es una manera de entender que no son agentes morales, nunca son sujeto de la acción, son siempre el objeto. Jamás te sitúan a los palestinos como los palestinos han hecho algo. Siempre la noticia está basada en lo que hace Israel. Entonces, cuando un palestino ataca pues por ejemplo, no sé, una vivienda, la noticia te dirán una colona es asesinada o muere una colona en una... No sé, esto lo han hecho. ¿Por qué? Porque es una manera de situar la responsabilidad de estar ahí en los israelíes. Es decir, la idea es siempre situar cualquier acto responsable en los israelíes. Si tú te fijas, por ejemplo, con la ley esta del Estado-Nación ha habido muchísimo ruido. No es por nada, pero la OLP o la Carta de Fatah, que son los moderados, no es que diga que toda Palestina es árabe, es que llama a la eliminación de Israel. Yo no he visto ningún artículo al respecto. Y esta ley, que ni siquiera es ley todavía, ha salido en la portada del País. Sin embargo, la incitación al odio, los comentarios sistemáticos de los líderes palestinos, y hablo de los líderes obviamente de grupos terroristas como Hamas, pero también de lo que llaman los medios moderados como Fatah, el mismo presidente palestino bendiciendo cada gota de sangre derramada en la liberación de Al-Aqsa, de Jerusalén, que eso fue lo que de algún modo dio origen a la que luego se conoció como la intifada de los cuchillos. Nada de esto ha salido en los medios, porque no hay ningún interés en mostrar a los palestinos como agentes morales, ni siquiera medianamente responsables de su destino. Los únicos que tienen aquí, según los medios, las llaves de hacer algo son los israelíes, y niegan totalmente el derecho a
a los palestinos al negarles la responsabilidad. Se los tratan como si fueran niños pequeños, no tienen responsabilidad en lo que hacen. Y claro, eso es un discurso muy difícil de mantener. Para mantener eso tienes que obviar y negar la mayor parte de las cosas que hagan los palestinos. Me imagino que si los palestinos, tengo que mirar bien en otros casos, pero llevan un ataque a gran escala mañana contra que saben que no tienen ningún interés en hacer eso. Pero bueno, por ejemplo, el ataque a la frontera, o sea, sí, esto que la gran marcha del retorno, ¿cómo titulaba el País? El asedio de Israel. Dices, bueno, el asedio de Israel, pues ya Israel está en su frontera y vienen una serie vienen, no sé, ¿cuántos eran al principio? 20.000 palestinos a tomar la frontera y lo titulas el asedio de Israel. Es una manera de negar toda responsabilidad, toda madurez, toda moral a los palestinos, que ese es para mí el mayor problema a la hora de cubrir las noticias. Bueno, pues este es el problema al que se enfrentan siempre, ¿no? Desde Revista de Medio Oriente y en concreto desde donde analizan semanalmente los medios de comunicación y lo comparten con nosotros aquí, con todos los oyentes en Radio Sefarad. Y no sé si, Masa, quieres comentar algo más, si quieres hacer algún inciso antes de un parón que haremos en el programa, porque la próxima semana no tendremos oportunidad de emitirlo. Quiero simplemente, antes de terminar, una cosa. Hablábamos de esto de cuando la responsabilidad siempre está en el israelí. Hay dos cositas que han pasado esta semana que son interesantes. Una fue el diario El Mundo, que se hacía eco de unas declaraciones de Barenboim, de una carta diciendo que y Barenboim había dicho: me avergüenzo de ser israelí. El Mundo lo tituló como que se avergüenza de ser judío. Es muy interesante, como si fueran sinónimos, y demuestran mucho. Pero lo que quería decir, sobre todo, lo que me llama la atención, y es, lamentablemente, volvemos a hablar del País, es un artículo sobre la evacuación en Siria de varios centenares, de unos 800 cascos blancos. Tiene que ver con Israel, fue una acción israelí y ahí sí podía caber también, bueno, ahí en muchos otros casos, pero siempre que hay bombardeo de Israel, no sé qué de Israel. En este caso el titular era: evacuados de Siria centenares de cascos blancos y sus familias. Y no tenemos el sujeto en ningún sitio. Ahí no tenemos Israel. Ahí se cayó del titular, no había espacio. Bueno, pues de los cascos blancos hablábamos precisamente también esta semana aquí. Una organización civil, además, que ha trabajado, ¿no?, durante mucho tiempo en estos años en los que se ha sufrido esa guerra civil siria, y han hecho un gran trabajo, y afortunadamente todos estos cascos blancos, gracias a Israel, han podido escapar de allí, porque no eran solo cascos blancos, eran cascos blancos familiares, y sus familias, sobre todo el tema de los familiares. 800 civiles. Bueno, pues así cerramos hablando de Siria también en relación a esta noticia que ponía a Israel en el mapa, aunque algunos no lo hayan situado en los titulares. Así que nos despedimos así en Revista de Medio Oriente, Masa, y no lo hacemos sin antes recordar la página web, que es www.revistamo.org. Allí tienen más contenidos, que seguramente los compañeros sigan trabajando desde Boston, ¿no?, para mantener activa esa página web. Sin duda. Muchísimas gracias y nos reencontramos en 2 semanas. Hasta entonces. Hasta entonces.